Buenas noches, estamos acá reunidos en una nueva charla y en un nuevo debate de cronistas latinoamericanos. Hoy en esta oportunidad vamos a estar hablando con dos politólogos peruanos sobre las elecciones en Perú, sobre los resultados electorales de la primera vuelta y qué depara a Perú, qué depara al pueblo peruano de cara a la segunda vuelta, de cara a este balotaje. Tenemos hoy como invitados a Mireia Vázquez Oruna y a Cristian Rivera Paredes. Es un honor para nosotros tenerlos acá presentes. Acá ahora voy a describir quiénes son cada uno y verán qué hermoso panel que tenemos hoy. Mireia Vázquez Oruna es politóloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú y estudiante de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó en el Jurado Nacional de Elecciones y actualmente trabaja en la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Cuenta con publicaciones, siendo sus áreas de interés profesional los temas relativos a procesos electorales, partidos políticos y mecanismos de democracia directa. ¿Cómo estás, Mireia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Muy bien. Hola, Cristian. Muchas gracias, yo estoy muy bien. Ahora paso a presentar a Cristian Rivera Paredes. Él es magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella, está actualmente estudiando en esa prestigiosa universidad de la Argentina. Es licenciado en Ciencia Política y diplomado de posgrado en Metodología Aplicada en Investigación Política y Social por la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina. Se ha desempeñado como asistente de investigación de la Georgia State University de Estados Unidos en el programa Executive Approval Project, el cual analiza las democracias electorales del mundo. Es miembro de equipos de investigación en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y en la UNSAM, la mencionada Universidad Nacional de San Martín, de la cual yo también soy egresado y actualmente también estoy cursando la maestría en políticas públicas. Es docente de introducción a la ciencia política en la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Es analista también de gestión electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se especializa en presidencialismo, instituciones, políticas comparadas y métodos mixtos. Cristian, ¿cómo estás? Un saludo, Julián. Muy bien. Bueno, voy a pasar a introducir brevemente para el público que hoy nos acompaña en esta charla, en este debate. Quiero comentarles que el registro de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo 11 de abril en Perú llegó al 100% de los votos procesados, confirmándose que el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori son los nuevos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, con las actas de votación escrutadas al 100%, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, cuenta con el 19% de los votos, seguidos por Keiko Fujimori de la Fuerza Popular, que cuenta con un 13,36% de los votos. Por debajo de ellos no lograron llegar al balotaje Rafael López Aliaga de Renovación Popular con el 11,69% de los votos y Hernando de Soto de Avanza País con 11,59% de los votos. De modo que, como dijimos, Castillo y Fujimori serán quienes se enfrentarán en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 6 de junio. Lo que le quería preguntar ahora, a modo introductorio, aquí a los invitados es, en primera instancia, ¿quién es Pedro Castillo, el que terminó saliendo victorioso con un margen relativamente estrecho de los votos? Sí, si me permites, Pedro sí. Castillo es un docente sindicalista también peruano. En el 2017 participó en una huelga que duró alrededor de 70 días y por tanto es una persona, digamos que importante en ese sector del sindicato del magisterio. Su campaña se refuerza mucho en la red del magisterio peruano. Como comentábamos con Cristian hace algunos días, en los caseríos o anexos del Perú podrás no encontrar comisarías, podrás no encontrar postas médicas, pero sí vas a encontrar una escuela. Y en las escuelas los profesores son los notables o las personas a las cuales el pueblo escucha. Entonces,
creo que la campaña de Pedro Castillo se soporta mucho en esta red del magisterio peruano. Muy bien, Cristian, ¿vos tenés algo para contar sobre Pedro Castillo? Sí, agregando a lo que decía Jessie Mireya, prácticamente se desconoce, no hay un estudio sistemático sobre la biografía de Pedro Castillo. Prácticamente no tiene un equipo de profesionales de marketing para su campaña electoral, o sea, ha sido prácticamente artesanos en lo que es la campaña electoral, contra todo un equipo de profesionales de las otras candidaturas de las que se estuvieron. Como bien decía Jesús Mireya, el soporte organizacional es uno de los más fuertes que tiene el Perú, que es el Sindicato de Maestros en el Perú, que le ha posibilitado y le ha servido como, digamos, un soporte organizacional o plataforma para que proyectara su candidatura. Entonces, en ese sentido, ha sido una sorpresa para todos. Creo que en esto Mireya conmigo va a coincidir. Ahorita lo que existe son recortes de periódicos sobre sus actividades antes de ser candidato, ya sea en salir en la etapa de diarios en provincia, de reclamos de los sindicatos y la movilización del 2017 que tuvo un impacto nacional, pero más de allí creo que no se sabe. Bien, yo tengo también algunos datos para aportar sobre el señor Pedro Castillo y posteriormente vamos a introducir también a Keiko Fujimori para que la gente sepa bien quién es la otra contendiente en el balotaje. Pedro Castillo, como bien dijeron, es profesor de primaria, tiene 51 años, pertenece a la izquierda marxista. Un dato curioso y anecdótico es que, según se reveló, llegó a votar a caballo, tiene el apoyo de las zonas rurales y las zonas más olvidadas del Perú. Nació en Cajamarca, una zona rural a 700 kilómetros de Lima. Propone redactar una nueva constitución que pretende conservar el medio ambiente y también aumentar el presupuesto de agricultura. Una de sus propuestas de campaña tiene que ver con cambiar la economía de mercado por una economía con mercados, y otra de sus propuestas es aumentar el presupuesto educativo y triplicarlo, que pase del 3% al 10%. Y ahora sí, si me lo permiten, paso a preguntar quién es Keiko Fujimori. Quien quiere tomar la palabra puede hacerlo. Ok, Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, quien estuvo en el gobierno durante los 90, ¿de acuerdo? Hasta el 2001. Ella hereda esta especie, tiene una especie de herencia política, ¿de acuerdo? Ella funda Fuerza Popular en el 2009, teniendo como bandera la liberación de su padre, que ya en ese momento estaba en prisión. Funda este movimiento, este partido político, y hereda el núcleo fujimorista, que, como hemos visto, elección tras elección sobrevive, a diferencia de otros partidos. Keiko Fujimori fue congresista, ¿de acuerdo? Tiene experiencia parlamentaria. Es la tercera vez que Keiko Fujimori entra a una tercera vuelta. Así que es la tercera vez que los peruanos la vamos a ver en una tercera vuelta. La diferencia es que, en 2016 y en 2011 ella mantuvo porcentajes importantes para llegar a la segunda vuelta. Esta vez no. Esta vez, como hemos comentado previo a esta grabación, la fragmentación ha sido tan alta que ninguno de los dos candidatos que llega a esta segunda vuelta han podido superar el umbral o la barrera del 20%. Cristian, ¿vos querés comentar algo? Sí, sobre ese punto, yo más agregaría, posiblemente, si Keiko Fujimori llegara, o sea, yo voy a intentar
hablar un par de escenarios. Si Keiko llegara a ser electa para la presidencia y si Pedro del Castillo también. Viendo los resultados, Fuerza Popular para las elecciones de la primera vuelta ha obtenido 24 escaños y eso representa el 18% de la Asamblea de Perú. Entonces, el rango de su bancada sería el segundo, ¿no? Entonces, lo que va a haber es que para las elecciones 2021-2026, las agrupaciones parlamentarias con las que se va a iniciar van a ser 10. Si uno va a comparar las cifras de las agrupaciones de la Asamblea del año 2001, 2006, 2011, 2016, todas iniciaron con 6 agrupaciones parlamentarias. Es la primera vez que, digamos, es tanto el nivel de fragmentación de la Asamblea que hay un cambio porcentual de más de 50%. Entonces, lo que va a pasar es que pueda ganar Fujimori o Castillo, los niveles de coordinación entre las agrupaciones parlamentarias van a ser altas, y teniendo también la situación de presidente minoritario, ya que estamos en un escenario de gobierno dividido. Entonces, va a ser muy complicado, digamos, llegar a acuerdos entre la Asamblea, y lo que se proyecta es que, bueno, teniendo a presidentes minoritarios, sea cualquiera de todos, con la situación de gobierno divididos, es lo que va a traer más inestabilidad. Eso es de lo que se puede inferir de acuerdo de la información que pusimos bien. Bien, yo tengo también unos datos para completar estas dos observaciones que hicieron. Como bien dijeron, es hija de Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú. Actualmente, si no me equivoco, Alberto Fujimori está preso por violaciones de los derechos humanos. En caso de ganar las elecciones, Keiko Fujimori sería la primera presidenta mujer en la historia de Perú. En las otras elecciones, como ustedes mencionaron, esta es la tercera vez que se presenta, ya perdió dos balotajes completo. Perdió la primera vez contra el referente indígena Ollanta Humala, y en las últimas elecciones perdió contra Pedro Pablo Kuczynski. Otra de las cosas que tengo para completar, esta candidata estuvo en su momento presa con prisión preventiva por lavado de dinero. Actualmente está en investigación si recibió coimas de Odebrecht en el año 2011 y 2016. Una de sus propuestas es la demodura. Ella denomina demodura a una mezcla de democracia y mano dura. Defiende la Constitución del año 1993, que se promulgó en el gobierno de su propio padre. Propone, a diferencia del anterior candidato, ella propone una economía de mercado, no una economía con mercados. En lo social, está en contra del aborto y de la eutanasia, pero está a favor de la unión de personas del mismo sexo. Diversos analistas, y de esto también vamos a estar hablando, creerían que la mayoría del país no votaría por ella, pero esto tendrá que verse de acá al próximo 6 de junio. Y ahora sí, volviendo con los resultados electorales, paso a recordar por si alguien se sumó a la transmisión posteriormente a la lectura de los mismos. El candidato Pedro Castillo fue el que resultó primero, que salió en ese orden con el 19% de los votos, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular con el 13,36% de los votos. ¿A ustedes les resultaron sorprendentes estos resultados? A mí me parece que pocas veces se vio que el que sale primero en una elección no supera el 20% y el que sale segundo no supera el 15%. Cristian, si podés empezar respondiendo esto antes que Mireia, te cedo la palabra. Bien, en primer lugar, a mí no me sorprendió que, digamos, que el resultado electoral fuera tan ya fragmentado, y eso producto de la segunda vuelta electoral, ¿no?, que tenemos en Perú como diseño institucional. Lo que se ve es que
los efectos de un sistema multipartidista genera que la fragmentación de la asamblea también sea pues alta. Entonces lo que se ha visto, como bien decía hace poco, todos los inicios de los gobiernos desde el año 2001 hasta las elecciones de 2016 comenzaron con 6 agrupaciones. Entonces los efectos del sistema multipartidista peruano se ha ido viviendo con el tiempo, y a mí no me sorprendió, digamos, el escenario de que Perú nuevamente iba a tener a un ejecutivo minoritario, porque, bueno, esta es una tendencia también regional. Si uno revisa la información de las segundas vueltas electorales de América Latina, desde el año 1978 hasta el 2005, el 80% de los ejecutivos han sido presidentes minoritarios. Entonces, Perú no escapa de esa tendencia. Lo que sí sorprende es que otra vez viene más sobre lo mismo. Tenemos un candidato que es outsider, que nadie sabía de este tipo, digamos, de la candidatura de Castillo. En las 2 últimas semanas saltó su intención de voto, entonces eso sí es lo nuevo, digamos, ¿no? No es tan nuevo también decirlo porque pues, es un outsider. Si tienes a candidatos retrocediendo, tienes a Ollanta Humala, que también fue un outsider. Y también la tendencia que se ve es que, y con esto no quiero hacer nada de trágico, pero lo que nos enseñan es que siempre los candidatos que salieron en segundo lugar en las asambleas, ¿no? Digamos, en las elecciones de la primera vuelta, cuando llegan a la segunda vuelta salen electos. Por ejemplo, en el año 2006 tenemos a Ollanta Humala, no sé, creo que esto lo pueden editar. En las elecciones del año 2006 tuvimos a Alan García y tuvimos a Ollanta Humala, y Alan García en la primera vuelta salió segundo y en la segunda vuelta salió electo. En las elecciones del año 2011 también igual, tenemos a Ollanta Humala, que salió segundo, y Keiko Fujimori salió en primer lugar, y en la segunda vuelta eligen a Ollanta Humala. Y en el año 2016 también fue igual. Tienes a Pedro Pablo Kuczynski, que salió en segundo lugar, y tienes a Keiko Fujimori, que salió en primero. Entonces, en segundo lugar hay una, digamos, tendencia de que siempre en la segunda vuelta va a salir electo. El peligro, creo yo, que ambas candidaturas son extremos y liberales. O sea, Perú está llegando a cumplir bicentenarios de candidatos y liberales de tanto la izquierda y tanto de la de derecha, porque son candidaturas con tendencias autoritarias, y eso es su componente liberal que los hacen. Bien, me gustó mucho eso que comentaste a lo último. Antes de darle la palabra a Mireia, voy a comentar que eso que decís se vio también en parte en la Argentina, dado que en el año 2015 Macri había resultado segundo y terminó ganando el balotaje. Como decís, es una tendencia que no solo, ese fenómeno no solo se ve en Perú, sino que se ve en varios de los países que tienen constitucionalmente la segunda vuelta para sus elecciones. Y ahora a vos, Mireia, me corresponde preguntarte también si te resultaron sorprendentes los resultados o no, y qué opinión tenés sobre los mismos. Sí, gracias, Julián. Yo creo que en parte, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en cuanto a la candidatura de Keiko Fujimori, si bien es cierto, las encuestas de intención de voto no le daban o no la situaban en una buena posición, y esto debido a que había una gran oferta de candidatos de derechas con similares ofertas programáticas, es lo cierto. Pero el fujimorismo ha demostrado algo que para mí es relevante, ¿de acuerdo? Que mantiene un núcleo duro, que es una derecha popular y que tiene presencia territorialmente.
Y de esto, lamentablemente, no pueden, por ejemplo, ufanarse muchos partidos políticos peruanos, con la serie de carencias y debilidades que tienen. Con respecto a Pedro Castillo, en efecto, como señalaba Cristian, este candidato sale de la categoría otros en las encuestas de intención de voto solo hasta mediados de marzo en adelante, ¿de acuerdo? Pero, como comentábamos hace un momento, su campaña se sostiene en una red interesante. Ahora, ¿cuánto de esto pudo o no pudo haber levantado las encuestas? También es una gran pregunta, ¿de acuerdo? Porque sus porcentajes de votos, si desagregamos a nivel departamental o regional, son bastante interesantes, y también si desagregamos a nivel provincial, también lo son. Entonces, como te digo, me sorprende en parte, no me sorprende el resultado del fujimorismo, ¿de acuerdo? Porque para mí sigue manteniendo un núcleo duro, que no gozan los otros partidos, y sí me sorprende por el lado de Castillo, ¿no? Porque si bien es cierto, las encuestas no levantaron pues esa expectativa o esa intención de voto que tenían los peruanos fuera de Lima con respecto a su candidatura. Bien. Y ahora sigo con Mireia. Tengo una pregunta más también para hacerte, que tiene algo que ver con esto, ¿eh? ¿Cuáles son los factores que inciden en la intencionalidad de voto del pueblo peruano? ¿Hay algo que vos consideres característico? ¿Hay algún fenómeno que a vos te resulte particular y merezca ser destacado? Bueno, es una pregunta muy genérica y también muy difícil, ¿no? Pero podría darte en mi percepción de lo que he observado en esta campaña electoral. De principio, creo que juega mucho la simpatía o la identificación que puedas tener con uno u otro candidato, ¿de acuerdo? El núcleo duro del fujimorismo se respalda sobre todo en el recuerdo de lo que hizo Fujimori durante su gobierno, que nuevamente es heredado a la hija. Y en el caso de Pedro Castillo, creo que hay una identificación con este docente que proviene de uno de los departamentos más pobres del país, que a pesar de tener ingresos por canon minero, los niños siguen padeciendo una serie de situaciones que no deberían de padecer con recursos que esta región tiene. Entonces, creo que juega mucho la simpatía y la identificación con el candidato. No estoy muy segura, por ejemplo, Julián, si las propuestas, entiéndase, cómo los planes de gobierno impactan tanto como esto, porque seamos sinceros, el peruano probablemente decide su voto semanas antes, ¿de acuerdo? Entonces, no todos, por ejemplo, se dan el trabajo de leer los planes de gobierno o las hojas de vida. Entonces, también es mucho de qué propuesta simplificada tú me transmites, ¿de acuerdo? O cómo es que llega tu mensaje, por ejemplo, a través del núcleo familiar o el núcleo de amigos. Es importante también, me parece, en este punto, señalar que hubo una serie de modificaciones con respecto a anteriores campañas. Por ejemplo, como consecuencia del referéndum de 2018, los partidos ya no pueden contratar más publicidad privada por su cuenta. Entonces, esta franja electoral potenciada queda a cargo del Estado mediante un organismo electoral, y digamos que es la única forma que tienen los partidos para transmitir su oferta electoral. También hay otro punto interesante que más adelante lo vamos a tocar, que también trata sobre los debates, ¿no? Que también fueron una plataforma interesante. Pero ahora, el punto viene aquí, y así como ha señalado Cristian con respecto a otros temas, todavía no tenemos estudios suficientes, por ejemplo, que nos digan cuál es el impacto de la franja electoral, del debate o de otros en el elector. ¿De acuerdo? Y bueno, y dentro de estas propuestas, que nuevamente pocas son las que llegan a través de la difusión de los planes de gobiernos completos, sino más bien de estos mensajes específicos, también podemos encontrar, por ejemplo, el tema de economía, ¿no? O sea, la pandemia ha golpeado a todo el mundo, golpeó también a los peruanos, pero para algunos llovió y para otros fue una inundación. Entonces, también importa eso, también importa el tema de salud, por ejemplo.
¿Qué va a pasar si yo me enfermo? ¿Mañana voy a poder tener un espacio en un hospital público para que me atiendan? ¿O voy a correr la suerte de estos, no sé, creo que ya 70.000 peruanos que han muerto, ¿no? Como consecuencia del COVID. Y también seguridad, porque es importante, es una constante en la región además, ¿no? El tema de seguridad, esta percepción de inseguridad que tienen los países latinoamericanos, también es una constante en el Perú. Muy bien, algo que quería agregar, que vos tocaste el tema en cierto punto, de la transparencia electoral asociada al financiamiento de los partidos. Hubo distintos fenómenos similares que ocurrieron en América Latina en los últimos años. Recuerdo por lo menos una ley de Brasil que, en respuesta a los dos casos de corrupción más grandes de Brasil, que son el Mensalao y el Lava Jato, ellos en Brasil sancionan una ley que prohíbe que haya aportantes privados en las campañas políticas, porque se cree que también es una forma de corrupción por devolución de favores o cosas por el estilo. Entonces, el financiamiento de las campañas electorales en Brasil se da solo con fondos públicos y fondos transparentes, que el pueblo tiene la posibilidad de saber cuánto dinero le dio el Estado a cada partido político y a cada candidato, y no sé si no pueden incluso saber cómo el partido lo distribuye a nivel nacional y provincial, digamos. O sea, a nivel subnacional, cómo el partido con injerencia nacional lo va distribuyendo en las distintas provincias. Ahora sí, volviendo al tema de las elecciones y las candidaturas, en estas elecciones uno puede apreciar un dato que a mí me resultó, digamos, desde Argentina, ¿no? Sorprendente, porque en Argentina uno puede decir que hay, no sé, 6 candidaturas, 8 candidaturas, y te parecen muchas, te parece mucho, digamos, y al mismo tiempo uno ve que en Uruguay, en Perú, en estas elecciones, hubo 18 candidatos a presidente. ¿Cómo explican este suceso? Le pregunto primeramente a Mireia. Te sorprendería si te contamos que en 2006 hubo 20 candidaturas para presidente. Entonces, no es algo atípico en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Que se presenten un gran número de candidaturas. Yo creo que hay varios factores y seguramente Cristian va a coincidir en algunos de ellos conmigo, ¿no? Creo de principio que las pocas reformas que se han hecho al sistema de partidos y también al sistema electoral muchas veces no han diagnosticado cuál ha sido el problema central. Muchas veces se han hecho reformas por reformar, y la última experiencia de intento de reforma que hemos tenido, que corresponde a la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que fue un gran esfuerzo, además de una serie de académicos y conocedores del tema, simplemente no fue aprobado en su totalidad por el Congreso, porque son finalmente los miembros del Congreso los que aprueban las leyes, y queramos o no, ellos terminan haciendo leyes a su medida, es lo cierto. Entonces, este paquete, que además era muy interesante, no terminó aprobado en su totalidad, y muchas de esas propuestas terminaron desnaturalizadas. Asimismo, creo que también tiene que ver la escasa o baja democratización interna de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Creo que tiene que ver también eso, las prácticas clientelares dentro de estas organizaciones. Creo que también tiene que ver con la creación de partidos que finalmente son una especie de partidos empresas que responden a dueños, donde es muy difícil que haya una reestructura, una democratización interna, o también donde hay muchos partidos que son vientre de alquiler, ¿no? Que llegadas las elecciones dicen, oye, yo tengo ese partido, ¿quieres ir conmigo? Entonces hay mucho de eso. Y también quisiera mencionar el serio divorcio que existe entre la sociedad peruana y los partidos políticos peruanos. Es serísimo. Los peruanos somos los que menos confiamos en nuestros partidos políticos, según datos del Barómetro de las Américas.
Entonces, los partidos pierden una de sus cualidades principales, que es ser canalizadoras de las demandas de la sociedad. Es más, y seguramente Cristian también lo mencionará más adelante, cuando hay conflictos sociales, ¿de acuerdo? Los partidos no son los primeros que aparecen. Los primeros que aparecen o convocados son la Iglesia Católica, ONGs o cualquier otro, pero los partidos no ingresan. ¿Y por qué? Probablemente porque los partidos tienen una vida activa únicamente durante el periodo electoral, pero más allá de eso no. Entonces, sí observo que hay un serio divorcio entre sociedad y partido. Muy bien. Sí, antes de darle la palabra a Cristian, quería comentar algo de lo que dijiste. En Argentina se ve algo relativamente similar en algunos casos, porque hay partidos que son como, entre comillas, viejos, que no presentan candidatos, pero si hay algún outsider, o sea, alguna persona que viene por fuera de la política, que mide bien y quiere meterse en política, viene algún partido viejo de estos que no presentan candidatos y pone la personería jurídica precisamente para que este outsider pueda participar de las elecciones. Algo de eso se ve en Argentina, y bueno, dentro de lo que dijiste recordé ese fenómeno. Y ahora sí, Cristian, ¿hay algo que vos quieras comentar o agregar a lo que ya dijo tu compañera, tu compatriota? Sí, agregar, bueno, no soy especialista en el tema de intención de voto, pero más o menos uno puede inferir que el sistema de partidos de Perú no está arraigado en la sociedad peruana. Y esto viene por factores ya remotos, o sea, saliéndonos de los factores intermedios que tienen que ver más con lo que es el diseño institucional que se refería Mireia, tiene que ver con factores más remotos o causas más remotas que dan forma al, digamos, desarrollo de la sociedad peruana. Por ejemplo, un factor, digamos, sería la constante desigualdad que existe dentro de la sociedad peruana. O sea, al existir o convivir la desigualdad social, es una, digamos, que debilita a la democracia. Y eso lo perciben los electores también. Los electores lo que hacen la mayoría de veces con su vida diaria es alejarse de todos los servicios del Estado porque saben que los servicios del Estado son malos. Entonces, si tú tienes algo de plata, no envías a tu hijo a la escuela del Estado, lo envías a la privada. Si tienes algo de plata, te quieres tú ir a atender a la clínica, no al hospital del Estado. Entonces hay un alejamiento porque la gente percibe que hay una constante desigualdad. Entonces, esto hace constantemente una incertidumbre dentro de la sociedad peruana de que no sabes cuál es el horizonte que te va a dar, digamos, el buen desarrollo del régimen democrático de Perú. Y otro factor que le sumaría a esto, que es la constante desigualdad social, es la débil capacidad del Estado. Tener todo, o sea, todo político peruano sabe que gestionar o gobernar un Estado debilitado es complicado. Y ahora, sumándole la pandemia, un Estado que va a entrar a bancarrota va a ser difícil, ¿no? O sea, gestionar ya, teniendo ya un Estado debilitado que va a transicionar o va a convertirse en un Estado en bancarrota es complicado y puedes tú terminar como, digamos, de la rúa, por decirlo así, ¿no? Para ponerlo como una situación extrema. Entonces, la capacidad del Estado muy frágil lo que genera es que la aplicación de la ley no sea fuerte, no sea sostenida. Entonces, lo que va a pasar es que, y esto, al tener baja capacidad del Estado, va a
a generar que los niveles de la corrupción sean pues altas y que la inseguridad que bien mencionaba Mireya también son altos, porque no tienes de dónde, digamos, recurrir al Estado tu ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos factores remotos son los que de cierta manera pueden dar un referente cognitivo a los electores peruanos que hacen que estén buscando constantemente al outsider que pueda, digamos, irrumpir con mano dura, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora pues ya viendo, ¿no? Candidaturas autoritarias, digamos. Bien, bien. Agrego brevemente el caso de la Rúa. La referencia que hizo Cristian es al presidente argentino que en diciembre del 2001 tuvo que renunciar y irse en helicóptero desde la Casa Rosada, que es la sede del gobierno presidencial, luego de una revuelta popular y una crisis económica severa. Vamos ahora a la cuarta pregunta, tiene que ver con la fragmentación, algo de esto estuvimos hablando. La pregunta, responde primero Cristian, es la siguiente. ¿Creen que hay en parte una falta de capacidad de los líderes políticos por sellar acuerdos o alianzas a fin de competir como coaliciones electorales? ¿Por qué hay tanta fragmentación en Perú? Lo pregunto a colación de que en muchos casos, tanto en Brasil como en Argentina, incluso en los últimos años esto se ha visto con coaliciones electorales también en México, acuerdos entre distintos partidos, entre distintas fuerzas políticas que van juntas en una misma lista a una elección, tanto para cargos electivos como para cargos, digamos, legislativos como cargos después a ocupar en el Ejecutivo. Esto es algo que a mí como argentino, digamos, me llama la atención de Perú. ¿Por qué son tantas listas? ¿Por qué son tantos candidatos a presidente? Son 18, recordemos. ¿Cómo se explica esa fragmentación? Un poco de esto ya lo fueron comentando, pero esta es la oportunidad como para, en caso que haya que profundizar algo o ajustar algo, está acá la posibilidad. Como dije, empieza Cristian. Bueno, de eso puedo decir, una cosa es hacer una coalición electoral y otra cosa muy distinta es hacer una coalición de gobierno, ¿no? Creo que las coaliciones electorales en Perú no llegan a cuajar, digamos, no sé, yo creo que en esto la respuesta lo puede dar más Ceci, pero no llegan a transformarse de manera sostenida, digamos, en lo que es coaliciones de gobierno, ¿no? Lo que hemos visto es la tendencia, por ejemplo, que en esta Perú Posible con el Frente Independiente Moralizador, que eran dos partidos que llegaron en el año 2001 a gobernar, llegan, o sea, se convierten en coalición de gobierno, pero ves retiros constantes de sus miembros, ¿no? También en el año 2006, también igualmente, ves eso, tienes, no sé si me recuerdas el nombre de esta agrupación con Ollanta Humala que no había ganado las elecciones. ¿Cómo se llamaba eso? Espero que ¿Unión por el Perú? Ah, exacto. Unión por el Perú también, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que, digamos, no podría agregar más de este punto, creo yo, Julián. La verdad que me supera esta pregunta. Creo que sí. Creo que esta parte que la corren. Vamos con Esi y responde Esi. Si querés, ¿te la repito o no hace falta? Sí, repítela, por favor. Dale, bueno, de forma más sintética la pregunta es, ¿creen que hay una falta de capacidad de los líderes políticos peruanos por sellar acuerdos o alianzas a fin de competir como coaliciones electorales? ¿Por qué hay tanta fragmentación? ¿Por qué no se agrupan los partidos en frentes más amplios? En menos número, en términos de cantidad, son 18 candidatos a presidente con 18 listas diferentes. ¿Por qué no se agrupan en coaliciones electorales o por qué no hay propuestas de coaliciones de gobierno, como bien mencionó Cristian recientemente?
Sí, al parecer no es un estilo peruano, ¿ah? El hecho de tener alianzas electorales para enfrentar campañas. Como bien recuerda Cristian, son muy pocos los casos y probablemente esto se deba a las características antes ya descritas y también a que son partidos altamente personalistas, ¿no? Partidos donde el líder es el dueño y quizás nadie más que el líder tenga el derecho a tentar un cargo público, ¿no? Recordemos nada más, por ejemplo, en 2016 el partido de Kuczynski tenía las iniciales de su nombre, PPK, Peruanos por el Cambio. Entonces, yo creo que son partidos altamente personalistas que no logran acuerdos, que es más, tienen quizás malas lecturas, porque sí es fácil darse cuenta si es que uno, llegada la hora, pasa o tiene más posibilidades o no. Ahora, esto también tiene que ver mucho con el modelo de sistema que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos un hito establecido para poder realizar las alianzas. Fuera de ese hito, fuera de esa fecha, ya no puedes realizar más alianzas. No es el estilo peruano, simplemente. Yo creo que tiene que ver con esas organizaciones altamente personalistas que tenemos. Creo que tiene mucho que ver con eso. Bien, ahora Mireia, voy a seguir con vos. Hago dos preguntas juntas, que después de tu respuesta responderá Cristian. A mí me llama la atención esto de los 18 candidatos. Vos me dijiste que una vez subieron 20. Mi pregunta es, ¿cómo son los debates presidenciales cuando hay tantos candidatos? Porque acá en Argentina, como te dije, a veces hay 6, a veces hay 8. Y parecen muchos, y los debates a veces se hacen largos, y obligan a los candidatos a ser como más escuetos y más sintéticos, porque al haber supuestamente demasiados candidatos, son mucha gente respondiendo a las preguntas y hablando de los mismos temas. Entonces, bueno, ustedes que tienen más del doble, digamos, o en algún caso quizás el triple de candidatos, ¿cómo son los debates presidenciales allá? Y la otra que viene también en sintonía con esto y las unifico, ¿cómo hacen los medios de comunicación para darle lugar, espacio y tiempo a todos los candidatos presidenciales? Mira, el tema de los debates presidenciales, para esta campaña hubo muchos, ¿de acuerdo? Pero el que congregó la participación o el que tuvo la participación de los 18 candidatos presidenciales fue lo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, por una institución pública, autónoma pero pública. Entonces, al ser tan grande como bien señalas, Julián, este número pues, de competidores, y debido a las restricciones que tenemos por el COVID, se tuvo que hacer 3 entregas en 3 días seguidos. Entonces fueron 6 candidatos, 6 candidatos y 6 candidatos. Y en efecto, al tener un número tan grande, el formato no te aguanta, ¿de acuerdo? Podrás funcionar en determinados momentos, pero en otros de repente no aguanta tanto. Ahora, yo, por ejemplo, te puedo decir, según mi percepción, quiénes tuvieron mejor desenvolvimiento, participación en estos y quiénes no. Por ejemplo, me parece que el desenvolvimiento de Keiko Fujimori y de Verónica Mendoza fue muy bueno. Claro que eso viene respaldado en que son políticas con experiencia. Son políticas que ya han participado en campañas presidenciales, entonces tienen un margen de acción mucho más grande probablemente, ¿no? Y luego tenemos el lado extremo, ¿no? Políticos que dejaron mucho que desear. Políticos que creo que en el caso extremo, el que fue el candidato de Renovación Popular, lo que hizo en buena parte de su tiempo asignado fue leer una hoja. Entonces, este debate, el debate del Jurado Nacional de Elecciones, que me parece que fue el debate más importante en cuanto a plataforma, que se dio además los últimos días de marzo, creo que fue una plataforma o un escenario interesante para que finalmente los peruanos volteen la mirada y digan, oigan, en una semana o 2 ya tenemos elecciones. Y estos son los candidatos, hay que decidir, porque hasta ese momento, como bien reflejaban las encuestas, ningún candidato superaba el 15%. Entonces,
Es más o menos así, como bien señalas, el formato no aguanta tanto, pero creo que el debate organizado por el jurado fue un gran esfuerzo que puso en tapete el contexto que estamos viendo en ese momento, ¿no? Que era la necesidad de llamar la atención de los ciudadanos en que se nos venía un proceso electoral que significaba un recambio del mandato de las autoridades. Y me hiciste una pregunta con respecto a los medios, ¿cierto, Julián? Sí, te repito, la pregunta es, Porfa. ¿cómo hacen los medios de comunicación para darle lugar, espacio y tiempo a todos los candidatos presidenciales? Esto ha sido bastante interesante porque como hace un momento les comenté, debido a las reformas producto del referéndum del 2018, ha habido pues cambios, ¿no? En cuanto a la contratación de publicidad. Entonces, en buena parte también al tener estas limitaciones de los candidatos, donde ya no más el partido iba con sus medios y decía yo quiero comprar tantos minutos en radio o en televisión, la presentación de ellos en medios de comunicación ha sido también importante porque ha captado votos. Entonces, hay un estudio que está justamente realizándose en este momento, que pertenece al grupo de investigación de procesos electorales de la PUC, que trata sobre este tema. Entonces, hay un ranking muy interesante en el cual se señala que los candidatos que tuvieron mayor presencia en medios, ya televisivos, de señal abierta, nacional, señal abierta y también privada a nivel nacional, no necesariamente fueron los que pasaron la segunda vuelta. Es más, Keiko en este ranking, ¿de acuerdo?, que hace el seguimiento durante 2 meses, si es que no me equivoco, ocupa el 6º o 7º puesto, y Castillo el número 14. Entonces, quizás ahí también encontramos que no necesariamente hay una relación tan directa en aparecer en medios con los votos que vayas a obtener, ¿no? Y probablemente, Julián, esto se deba a factores nuevamente como que los peruanos hasta ese momento no estaban tan interesados en la elección, en lo que se nos venía. No era la prioridad las elecciones, pero también de un grupo importante o de un porcentaje importante de peruanos que, como ya señaló Cristian hace un momento, no tienen, por ejemplo, no hacen uso de Internet, no hacen uso de medios digitales o no cuentan con cable, por ejemplo, ¿no? Hay unas series de factores o variables que también importan para poder analizar y describir esas elecciones. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Ahora pasamos a Cristian. Te repito, si querés las preguntas o no hace falta. Bueno, no, simplemente voy a hablar sobre el rol que tuvieron los candidatos durante los debates. Si uno va a hacer una definición sobre los candidatos a través de la experiencia política, una definición sería, ¿no? Por ejemplo, se ocupó un cargo nacional, o cargo nacional, o si no, de cuántas elecciones ha participado. Entonces, de lo que se vio ahí, los candidatos que tuvieron mejor rol, mejor, digamos, acercamiento, ¿no? O si no, salieron bien dentro de los debates, son los que han participado en ya más elecciones, ¿no? Por ejemplo, Verónica Mendoza, Teresa Tejo, Mori. Y el resto, bueno, tuvimos el rol de Aliaga, que, o sea, era su primera participación en una elección, entonces se notó la inexperiencia, ¿no? Entonces, lo que pues uno puede ver es que mientras más tu participación tú tengas en las elecciones, las chances o probabilidad de que tu desempeño de la campaña electoral también sea pues alta. Entonces, eso fue reflejo bastante de los debates organizados. Y sobre la cobertura de los medios, creo que
Mireia lo ha dicho todo, yo simplemente haría que por más que tú expongas a un candidato en los medios, el elector peruano, sobre todo el elector que está en el interior, en la provincia, tiene escaso acceso a Internet. Entonces, por ejemplo, la campaña de Castillo, hasta donde yo tengo entendido, fue como en tiempos de normalidad, ¿no? Por ejemplo, hubo más, la propaganda de Castillo fue más en Facebook, por ejemplo, porque Facebook es la red social más usada en Perú, los seguidores del Partido Morado, de Verónica Mendoza, utilizaron más el Twitter. Entonces, uno se da cuenta que, de ahí puedes inferir pues algo, ¿no? También puedes inferir, ¿no? O sea, no importa qué tanto lo puedas exponer tú en la prensa, sino que el elector también tiene ya unas rutas alternativas para conocer a sus candidatos. Entonces, lo que se vio es, si vas a sumar más experiencia política, las chances de que tengas mejor performance se salta, y aparte si tú utilizas herramientas alternativas, ¿no?, de campaña electoral, que más en pandemia fue las redes sociales, ¿no? Y como que eso ha creado un gap, ¿no?, entre aquello que se mostraba en la prensa con lo que se veía en redes sociales. Muy bien. Sí, esto de los medios de comunicación pareciera, en cierto punto, digamos, de forma más concluyente, puede uno estar más o menos de acuerdo, pero creo que en definitiva uno podría afirmar que los medios de comunicación son necesarios, pero no son suficientes para ganar una elección, o al mismo tiempo que son necesarios, pero no son, o al mismo tiempo que son influyentes, pero no determinantes en una elección. Yo creo que a nivel latinoamericano uno lo podría justificar con las elecciones de Dilma Rousseff y de Cristina Kirchner en Argentina, que teniendo los medios de comunicación en contra, los denominados medios hegemónicos, el caso de la cadena O Globo en Brasil y el caso del grupo Clarín en la Argentina, aún así lograron imponerse en distintas elecciones, el caso de Cristina Kirchner con el 54% de los votos en primera vuelta en el año 2011. Uno dice, no, porque el grupo Clarín esto, el grupo Clarín lo otro, o sea, hay gente que te dice, no, Cristina tiene los medios en contra, y bueno, termina ganando con el 54% de los votos. Son muchas los factores que determinan un resultado electoral, y bueno, como más o menos se venía hablando, los medios de comunicación son influyentes, pero no tan decisivos. Algo de esto corresponde a los datos proporcionados por Mireia en su respuesta. Y ahora, Cristian, si me lo permitís, pasamos a la siguiente pregunta, más centrada en la segunda vuelta. ¿Cómo creen que serán las estrategias de los dos candidatos que irán al balotaje? ¿Qué creen que harán particularmente Pedro Castillo y Keiko Fujimori para obtener la mayoría de los votos en la segunda vuelta? Responde primero Cristian y después Mireia. A ver, hablar del futuro, ¿no?, con lo que uno está observando, o sea, hacer una observación sobre aquello que no observas, es muy complicado. Lo que sí uno puede decir es, cuando tú ves la performance de un candidato, más o menos puedes inferir cómo va a ser su estilo de gobierno, en este caso. Pero en este caso no se puede hablar no sobre el gobierno, sino cómo va a seguir su forma de relacionarse con el electorado peruano. Del candidato Castillo hasta hoy lo que se ve es que no muestra algún cambio o moderación que nosotros habíamos tenido, ¿no?, como Ollanta Humala, ¿no?, él en el año 2011 firmó una hoja de ruta, digamos, ¿no?,
donde o sea, hubo una moderación en la primera vuelta, y hubo también pues, apoyo de las élites intelectuales, ¿no? Y ahora lo que se ve también en las elecciones de 2016, también hubo cierta moderación. Lo que se ve en las elecciones, en la segunda vuelta, es que los candidatos que están al extremo, y aparte, hay que ver también que son enanos electoralmente, entonces lo que tienen que hacer es ir a converger al elector medio, ¿no? Que es finalmente el que va a decidir quién va a ganar la elección. ¿Y quién es ese elector medio? Son los que han apoyado a las candidaturas reformistas moderadas, ¿sí? Que son las que ya fracasaron en la primera vuelta. Entonces, lo que uno tendría que ver es, si uno quiere, digamos, hacer una observación de gesto, como que estás teniendo ahora, es que debería haber cierta moderación para que vayas a capturar, digamos, el voto del elector medio peruano, ¿sí? Que apoyó a estas candidaturas de reforma moderada. Hasta el momento, lo que se está viendo es que ya hay apoyo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es un enemigo histórico del fujimorismo, ¿no? Pero esto también, o sea, apoyando la candidatura de Keiko Fujimori, pero esto también, y esto lo que voy a decir es fuerte, pero yo veo cierto racismo contra la candidatura de Pedro Castillo, cierto racismo desde el centro, cierto racismo desde Lima. Es una izquierda de la provincia que venció a la izquierda de Lima, ¿no? Es cierto que en su programa de gobierno no es un programa de gobierno, digamos, es un panfleto, por decirlo así. Uno lee y pues es eso, o sea, no hay una opción de economía política detallada, no ves eso. Entonces, lo que uno ve es eso, ¿no? O sea, como que hay cierto racismo o comienzas a vincular a la candidatura de Pedro del Castillo con Sendero Luminoso. Entonces, es cierto desconocimiento y nuevamente, ¿no? Esto es algo que no se ve desde Lima, ¿no? Digamos que los electores de provincia están afectados fuertemente en su vida diaria por la constante desigualdad y la debilidad de la capacidad del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que quería explicar, o sea, tiene que haber cierta moderación de ambos candidatos, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Repito, y esto creo que es importante, son candidaturas autoritarias y liberales, ¿no? Y si uno ve, digamos, la evolución histórica de los estados latinoamericanos, fueron hechos con herramientas de liberalismo. Eso es lo raro, ¿no? O sea, tienes un estado que fue hecho a medida del liberalismo y ahora tienes candidaturas pues, que son iliberales. Muy bien. Antes de darle la palabra a Mireia, quiero resaltar lo que dijiste, que la propuesta de Castillo es un panfleto, no es una propuesta de gobierno. Me gustó mucho. Interpreto que lo que quisiste decir es que el plan de política económica que propone en cierto punto es o vago o ambiguo o incoherente. Eso es lo que interpreté con lo que quisiste decir. Y ahora sí, si no tenés algo que contradecir al respecto de lo que acabo de afirmar, que igual es mi interpretación personal, paso a cederle la palabra a Mireia para preguntarle a ella cómo cree que van a ser las estrategias de los dos candidatos que van a ir a este balotaje, qué debería hacer o qué podría llegar a hacer Pedro Castillo para
para llegar a obtener más de la mitad de los votos en la segunda vuelta? ¿Y qué crees que haría Keiko Fujimori para obtener la mayoría de los votos en la segunda vuelta? Espera, solamente quiero yo agregar algo, ¿no? O sea, yo sé que es fuerte esto, pero también hay que intentarlo un poco, ¿no? Y todo esto me hace recordar a las obras de Karl Polanyi. Polanyi lo que sostiene es que hay un movimiento que va a desarrollar el liberalismo, que tanto sería de que si uno va a aplicar exactamente lo que dice el liberalismo, de que vas a desregular el mercado, vas a mercantilizar la vida de los ciudadanos, que no hay intervención del Estado, la sociedad desaparece. Y es por eso que siempre el Estado aparece. Entonces el elector peruano siempre busca un candidato que sea, o sea, que refleje que el Estado va a ser más fuerte. Entonces eso es lo que llama Polanyi, es al movimiento le vas a responder con su contramovimiento, ¿no? Que es donde el Estado va a corregir la desigualdad. Entonces, eso siempre se ha visto, digamos, en Perú. Siempre se ha visto, siempre hay un sector fuerte de 30% más que apoyan a la izquierda, y yo pienso que de ahí viene, ¿no? Tanto pues Ollanta Humala-Vino, y pues ahora tenemos a Pedro Castillo, pero no es a mente, o sea, cuando uno ve su plan de gobierno, bueno, o sea, yo sé que es fuerte, pero es parte de la respuesta de contramovimiento, o sea, de contramovimiento que busca la presencia más robusta del Estado y a la vez más eficiente, ¿no? Pero que se encuentra con estas candidaturas autoritarias. Bien, bueno, antes de darle la palabra a Mireia, iba a comentar que las ideas que recién sostuvo Cristian están presentes en el libro de Polanyi, Karl Polanyi, un filósofo austríaco que escribió un libro, una obra notable, muy célebre y muy leída en el mundo de las ciencias sociales, que se llama La Gran Transformación. Es una obra muy relevante en aquel tiempo por lo que plantea que fue, digamos, rupturista con respecto al pensamiento hegemónico de la época. Y ahora sí, si me permiten, le cedemos la palabra a Mireia. Gracias. Sí, a mí me gustaría que reflexionemos un poco acerca de determinados datos, ¿no? Que nos dan los resultados todavía no finales, porque como bien recordaste, Julián, la OMPE tan solo tiene por ahora, creo que el 90% de las actas contabilizadas, el 100% de las actas procesadas, pero no la totalidad de las actas contabilizadas. Y en ese sentido tenemos una serie de datos importantes, ¿no? Como ya hemos repetido, Cristian y yo, son candidaturas que llegan a la segunda vuelta sin romper el margen o la barrera del 20% de los votos válidos. Entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, no llegan ni al 30%. Eso es muy diferente a procesos anteriores. Es importante también considerar que Castillo, según las votaciones, según el avance de votación que se tiene, ha sido beneficiado con un interesante porcentaje de los votos en la sierra peruana, y muy fuerte sobre todo en el sur. Y el sur del país se caracteriza, y no me dejará mentir Cristian, por tener un voto contestatario. Y en muchas ocasiones, contrario al voto limeño, muchas veces entendido como vamos contra el centralismo de Lima. Entonces, lo que ahora les queda, como bien decía Cristian, y en la misma línea, es comenzar a conversar, negociar. Vamos a ver hasta qué punto pueden hacerlo ambos candidatos. Ya hemos visto que personajes de la política peruana muy tempranamente, para mi gusto, están ya formalizando sus apoyos.
Creo que todavía es muy temprano, que debieron de esperar un poco más, pero bueno, Castillo tiene que, creo que ver cuánto podría sacar en Lima, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, Lima Metropolitana va a apoyar a Keiko, otro dato importante es que Lima Metropolitana concentra una tercera parte de la población electoral. Entonces, tener a Lima Metropolitana es importante en cualquier proceso de índole nacional. Castillo va a tener nuevamente que poder posicionarse bien probablemente en los distritos más populosos. Eso va a ser el fuerte, ahí es donde también se concentra una muy buena parte de la población de Lima. Va a tener que poder llegar también a la costa, que es una franja que, no sé, se ha repartido entre muchas de las candidaturas de derecha, y ambos candidatos van a tener que ver quién llega o quién endosa más votos en la selva, ¿no? Porque a partir de los resultados también vemos que en la selva no ganó ninguno de esos candidatos, ganó el nulo y el blanco. Entonces, en la selva hay una serie de factores por los cuales estos electores no apoyaron estas candidaturas que son las más apoyadas a nivel nacional, ¿no? Y también me gustaría comentar en cuanto a un punto que es importante, ¿no? Que ha tocado Cristian y se refiere a las desigualdades sociales que aún mantenemos como país. Yo sé que no somos el único país que lo mantiene en la región y en el mundo, pero sigue siendo importante mencionar que hemos tenido, yo creo que décadas importantes de crecimiento económico, pero esto no se ha reflejado en todos los hogares. Para algunos ha chorreado y para otros ha goteado. Entonces, hay una insatisfacción, hay un voto de fastidio de los electores, probablemente que ahora se encuentran identificados con Castillo porque ven que él es un candidato que propone cambiar el modelo económico, el modelo social, etc. Entonces, vamos a ver qué anti gana más. Como lo dijo Cristian, creo, finalmente la segunda vuelta se va a definir por qué antifujimorismo o anti-izquierda extrema tiene menos anticuerpos. Va a ser por eso, ¿no? Va a ser por eso, básicamente. ¿Qué anti concentra menos? Y ese anti va a ser el que gane. Eso creo. Muy bien. Muy bien. Volvemos, algo de esto mencionó, lo anticipó un poco Cristian. Dijo, con respecto a Vargas Llosa, es la próxima pregunta, el célebre escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, había manifestado anteriormente que nunca votaría por Keiko Fujimori. Ahora, paradójicamente, invita al electorado peruano a votar por ella considerando que es el mal menor. Y la pregunta al respecto es, ¿qué creen que hará el pueblo peruano? O también una pregunta que puede venir a colación de esta es, ¿qué grado de credibilidad o arrastre de voto tiene Vargas Llosa en las elecciones? Yendo a otros casos latinoamericanos, en el caso brasileño, por ejemplo, en su momento, si Fernando Henrique Cardoso decía en un balotaje, voten por quizás podía llegar a incidir en la elección de voto de varios miles de personas que terminaban siendo decisivos en una segunda vuelta. Mi pregunta es, ¿qué tantos votos puede arrastrar Mario Vargas Llosa, el célebre escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura? Y responde primero Mireia. Ya, es una pregunta muy interesante. Bueno, yo creo que es cierto que Mario Vargas Llosa tiene un público en el Perú, ¿de acuerdo? Pero no sé no estoy segura, por ejemplo, si su opinión o si su llamado a votar por determinada candidata a la que le fue por muchos procesos electorales contraria va a impactar de verdad. No sé. Yo ahí sí tengo muchas dudas. Es más, pondría otro ejemplo en el que me gustaría que también reflexionemos, ¿no? El día domingo, el candidato que quedó en quinto o en cuarto lugar, no lo recuerdo muy bien, también mostró públicamente su apoyo hacia la candidata Keiko Fujimori.
y llamó a votar a sus electores por esa candidata. Pero la pregunta ¿es en serio que tienes electores cautivos? ¿De verdad esos electores van a hacer lo que tú digas? Entonces, si me preguntas, yo creo que no necesariamente o no lo van a hacer la mayoría. ¿De acuerdo? El domingo también se difundió una encuesta, la primera encuesta que trata sobre la intención de voto para segunda vuelta y en la que tenemos a Pedro Castillo con el 51%, déjame ver aquí, 51% de los votos, perdón, 42% de los votos y Keiko con el 31%. Entonces, yo la verdad es que dudo mucho de que se cree un gran impacto ante estos llamamientos de apoyo. Yo lo dudo, no sé si Cristian difiere de mi opinión, pero no creo que se vaya a generar un gran impacto, si me preguntas. Creo que no. Bien, y Cristian, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí comparto lo que dice Mireia, ¿no? O sea, el electorado latinoamericano en sí, no solamente el electorado peruano, que o sea, no está capturado ideológicamente, ¿no? Sino va a votar más con el vecino. Eso lo hemos visto muy claramente con las elecciones que Bolsonaro. Él había, en su discurso de campaña, había como que prometido fortalecer la economía del país. Entonces, también lo habíamos visto también en Argentina, también, en las elecciones del año 2016. Toda la gente estaba con empleo, toda la gente sin empleo, había de todo, ¿ya? Pero, o sea, y había gente de sectores, estoy hablando de Suárez, por ejemplo, que en Perú es como se pesa comas, ¿no? Para que entiendan más qué es eso, ¿no? Entonces, o sea, había gente en Argentina que se había beneficiado, ¿no?, del Estado, digamos, a través de planes de bienestar, digamos, esto que me trago como que lo cortan, por favor, de tiempo. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que, vuelvo a repetir sobre Argentina. Había cierto sector de la sociedad argentina que estaba, digamos, de alguna manera, se estaba beneficiando de la expansión económica, digamos, pero hay sectores, como decía yo, Suárez, por ejemplo, apoyó pues a Macri, ¿no? O si no, hay sectores que se vieron o sea, que siempre apoyaban las candidaturas de Kirchner y a las finales terminaron apoyando a Macri. Estoy hablando de esa campaña electoral que enfrentó a Scioli y a Macri. Entonces, más o menos uno puede ver que el elector latinoamericano, incluido el peruano, no está, digamos, no está capturado ideológicamente, ¿no? Sino que va a apoyar, digamos, ahora, digamos, más por el aspecto económico, digamos, de alguna manera. Entonces, yo sí comparto con Esi, no sé qué tan influyente va a ser la adhesión de Mario Vargas Llosa. Lo que sí se va a ver es que, lo que uno puede ver es que, por ejemplo, quien vaya, la candidatura que vaya a fortalecer o vaya con con una oratoria de fortalecer más el Estado y más en lo que estamos viviendo de la pandemia, creo que es el que va a salir, digamos, mejor en la segunda vuelta, o las chances de ser electos van a ser más altas, ¿no? Bien. Con respecto a eso que decís, yo tengo información fehaciente como trabajo para el gobierno.
eso que dijiste entre Macri y Scioli en los barrios pobres, el tema de la intencionalidad de voto. Los datos la información que a mí me llegó es que en parte se explica, o sea, lo que plantea Cristian es, no siempre uno, por ser de una posición socioeconómica, digamos, de los más desfavorables, vas a votar por el partido, por X partido. En el caso de las elecciones del 2015, todo debería determinar a que iban a votar a Scioli. Y terminó pasando que en algunos lugares de la población vulnerable terminó votando por Macri, y en el balotaje eso fue, entre otras razones, decisivo. El caso argentino, en algunos casos, se explica, según me contaron a mí, por cuestiones de clientelismo político y de ofertas hacia esos sectores. El caso del kirchnerismo supuestamente había hecho una propuesta en algunos barrios vulnerables, había propuesto términos materiales, no sé, zapatillas, sábanas, colchones, algún electrodoméstico, etc. Y el caso de la gente de Macri había ido a prometer viviendas. Por eso fue que en el 2015, en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, hubo más votos más votos a un candidato de derecha, se supone que es de derecha, de centro derecha, como fue Macri o de la coalición Cambiemos. Posteriormente se evidenció que entre el 2015 y el 2019, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, sin contar otros lugares del interior, se urbanizaron y se hicieron viviendas en distintas villas de la ciudad, como es el barrio Fraga, el barrio Papa Francisco, el barrio Padre Mujica, son todas villas chiquitas a los cuales se les hicieron viviendas, cloacas y un montón de cosas, también con un discurso que tiene el gobierno de Cambiemos de combatir la pobreza de forma estructural y no medir la pobreza necesariamente o solo a través de los ingresos. La crítica que tenían también los analistas que asesoraban al gobierno de Macri es que la gente de barrios vulnerables termina viviendo de la misma forma desfavorable, pero con un par de pesitos más. Incluso la crítica era por números simples. Si vos vivís en la villa sin baño, sin cloaca y sin luz, pero con 20.002 pesos, y vos medís la pobreza en 20.000 pesos, no sos pobre por esos 2 pesos de diferencia, pero seguís viviendo en la misma villa de siempre, con las mismas condiciones desfavorables de siempre. Por eso el gobierno de Macri lo que trató de hacer es políticas de vivienda, y se enfocó en las políticas de vivienda para barrios vulnerables. Después hubo toda una cuestión del tema crediticio, de que hay algunas viviendas que difícilmente las puedan pagar, y hay toda una cuestión paradójica y polémica al respecto que se tendrá que solucionar a posteriori, pero bueno, tiene un poco que ver con eso de la pobreza estructural y de por qué en esas elecciones concretas el kirchnerismo sacó menos votos de los esperados en los barrios vulnerables y el macrismo sacó más votos de los esperados en los barrios vulnerables. Asuma quien asuma y gane quien gane, ¿cuál creen que será el máximo desafío del nuevo gobierno? Esto viene fuerte la pregunta. Bueno, nuevamente, ¿no? O sea, vamos a ver una situación de presidentes minoritarios, sea quien sea que tenga Castillo o tenga Fujimori. Entonces, lo que pasa cuando tú tienes situaciones minoritarias que no concurre con que tú tengas, obviamente, la mayoría de la asamblea, ¿no? Entonces, creo que el mayor desafío a corto plazo va a llegar a nivel de coordinación legislativa para legislar sin trabas, ¿no? Para, digamos, superar lo que tenemos más encima, que es la pandemia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en los últimos 16 años, si uno ve la información, todos los digamos, ejecutivos de Perú han sido minoritarios, en el sentido de que fueron situaciones de gobierno dividido, ¿no? Entonces, para poder legislar, cuando un ejecutivo
durante los últimos 16 años en Perú enviaba su propuesta, tenía que hacer, digamos, acuerdos o confeccionar parte de lo que enviaba a la Asamblea. Entonces, como que tenía que retroceder, digamos, un poco. Entonces, lo que se veía era que, ¿cómo se llama? Tenía que romper lo que es disciplina dentro de las agrupaciones parlamentarias. Uno ve la cantidad de agrupaciones en cada inicio del gobierno que aumenta. Por ejemplo, estaba diciendo, tengo un cuadro que había yo preparado, bueno, para otro informe, pero por ejemplo, cuando se cerró la asamblea en septiembre del año 2019, en el año 2016 se empezaron con 6 agrupaciones y en septiembre del 2019 habían llegado a 15. O sea, hubo un aumento de más del 150% del número de agrupaciones. Si uno ve desde el año 2001 hasta el año 2016, siempre se empezó con 6. Y al final al final de los 5 años, las agrupaciones aumentaban en 3 o si no en 4. Pero ha sido ya tanto en el último año o en el último gobierno, la fragmentación ha sido tan alta que pasó de 6 a 15 y ahora en las elecciones del año 2021 esta nueva asamblea va a comenzar con 10 agrupaciones. ¿Qué se infiere de ahí? Si tú quieres legislar y si tú quieres aprobar una legislación desde el Ejecutivo con condiciones minoritarias y quieres que esa ley sea reflejo de tu agenda de gobierno, digamos, tienes que romper disciplinas al interior de la comunidad. Y eso es lo que se ve durante los últimos 16 años, ¿no? Que tienes a presidentes que han tenido que prometer, por ejemplo, para ver algo así. Por ejemplo, siempre en agosto de todos los años, los ejecutivos siempre envían su ley de presupuesto para el año siguiente. Bien. Entonces, cuando uno ve la ley, cuando se presenta en agosto y lo compara con lo que se aprueba finalmente en diciembre, ves que la cantidad de obras subnacionales, o sea, de carreteras, comisarías, estadios, hospitales, escuelas, aumenta, ¿no? Y se ve eso porque cuando se va a debatir la ley de presupuesto cambia sustancialmente porque los legisladores añaden más intereses. Entonces se transforma la ley originalmente enviada por el Ejecutivo, ¿no? Para poder ganar adhesión, digamos, apoyo. Entonces, más o menos de ahí se puede ver eso, ¿no? Entonces, siempre todos los ejecutivos ven cuál es el apoyo electoral que tiene un asambleísta. Lo segundo que ve es cuánto de plata hay para, digamos, apoyar alguna obra desde el gobierno. Y lo tercero es, bueno, si es un congresista reelegido o no, ¿no? Como la mayoría no son reelegidos, entonces la visión de todo político es mantener su carrera a través del tiempo. Entonces con eso también se juega bastante, ¿no? Si yo te doy más horas, significa que tu apoyo electoral nacional sube, las chances para que para que te vayas a mantener como legislador también aumentan. Entonces con eso también se juega. Entonces yo pienso que son estas variables que van a estar explicando más o menos que a pesar de tener presidentes minoritarios, van a poder aprobar la legislación en ese flujo, ¿no? De
apoyos de la asamblea, ¿no? Entonces es algo muy interesante, pero ahora nuevamente es peor también, porque si tienes a más, o sea, si tienes 10 agrupaciones, tu nivel de coordinación también aumenta. No es, o sea, no es igual coordinar con 6 agrupaciones que con 10. Entonces su costo para poder aprobar esa ley también es alto, ¿no? Y su concesión legislativa también va a ser alta, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se viene de acá para adelante. Bien, muy bien, muchas gracias, Cristian, por tu explicación, realmente muy interesante. Ahora, Mireia, en tu opinión, asuma quien asuma y gane quien gane, ¿cuál crees que será el máximo desafío del nuevo gobierno? Sí, en la misma línea de Cristian, creo que se viene un reto muy grande para no repetir situaciones que ya vimos en el pasado. Creo que el hecho de que tanto Fujimori como Castillo no cuenten con una mayoría parlamentaria va a impactar, como ya señaló Cristian, en esta gran exposición que nos dio, bastante interesante. Preocupa mucho eso. Y también preocupa, creo yo, y otros retos también que va a enfrentar entre Castillo o entre Fujimori, va a ser, por un lado, la economía y el control de la pandemia. Tenemos cifras de terror en Latinoamérica, únicamente superados por Brasil. Hace un momento señalé que teníamos 70.000 muertos. Ojo que eso es según un registro de muertes, perdón, un registro no oficial. El registro oficial nos dice que son 50.000, que tampoco es para nada alentador. Va a venir también el hecho de tener nuevamente que ejercer algún tipo de control sobre la pandemia, porque hasta ahora los planes de control no han sido buenos, también por las características propias que tiene el Perú. Tenemos un porcentaje importante de peruanos que han perdido sus empleos. Ahora, recordemos que también la economía del Perú se sostiene en un porcentaje, creo que del 70 o 60% de personas que están en la plataforma del comercio, de la economía informal, mejor dicho, ¿no? Entonces, definitivamente se vienen trabajos o retos muy fuertes. Como lo dijo Cristian, tratar de mantener la gobernabilidad en el país por estos 5 años que van a estar en el gobierno, y por el otro lado también tratar de rescatar la economía y controlar la pandemia. Creo que son retos sumamente importantes. Muy bien. Yo agregaría pues, algo más, si me permite, Julián. Cuando uno ve, o sea, ¿cuál sería la variable que puede sostener más a un gobierno minoritario? Cuando uno comienza a probar los datos, por ejemplo, no importa cuál es la cantidad del apoyo de contingente legislativo que tenga la asamblea, ¿no? No importa si aumenta la fragmentación de la asamblea, ¿no? No importa el impacto del ciclo electoral. O sea, del ciclo electoral, o sea, se entiende de que la gente te va a apoyar más cuando tú estás en tu año de gobierno pues uno, ¿no? Entonces va a haber un desgaste natural cuando estás en el segundo año, en el tercer año, cuando pierdes apoyo, y aparte los legisladores que le estaban apoyando se van a alejar para que vayan a continuar con sus actividades dentro de la arena nacional. Entonces, cuando uno mantiene el efecto de todas esas variables de manera constante, entonces uno ve cuál es la variable que puede sostener a un gobierno minoritario, y se ve reflejado en el apoyo ciudadano, ¿no? A través de las encuestas. Cuando uno hace un modelo estadístico de reducción como soft ratio, cuando tú vas a mantener todas las variables constantes, entonces lo que uno se da cuenta es que cuando aumenta el 1% el apoyo ciudadano de un ejecutivo minoritario, las chances
de que pueda legislar de manera exitosa aumenta 18 veces más. Entonces, esto es lo que, a mi modo de ver, ha sostenido a los gobiernos, ¿no? O sea, intentar siempre, si no tienes apoyo de la asamblea, te apoyas en la gente, porque la asamblea es sensible más o menos como es el humor social de la ciudadanía. Entonces, uno también puede, digamos, inferir que estos dos presidentes, o sea, que estos dos candidatos se conviertan en, digamos, futuros, digamos, presidente o presidenta, no solamente romper disciplina al interior de la asamblea, ¿no? Al interior de las agrupaciones parlamentarias, sino también estar en sintonía con la ciudadanía. Son dos elementos importantes que van a tener que tener en cuenta, ¿no? Si quieren sobrevivir los años que se vienen. Bien, muchas gracias, Cristian. Ahora pasamos a la última pregunta. Va a responder primero Mireia. La pregunta es la siguiente. ¿Creen que de cara al balotaje Keiko Fujimori cuenta con ventaja por ser una mujer de la clase política? O sea, por tener más experiencia, por tener más trayectoria. Es decir, al tener más contactos y más experiencia en la política, ¿podría ella lograr mejores acuerdos con otras fuerzas políticas en la búsqueda del apoyo electoral necesario para ganar en segunda vuelta? Responde, como dije, Mireia primero y cierra Cristian. Yo creo que sí, Julián. Creo que ahí tiene un extra, porque como ya lo hemos recordado, es una mujer que no va a ser su primera postulación o su primera participación en una segunda vuelta. Además, se supone, sí, pues ella debería de capturar los votos de estos electores que votaron por la derecha, entiéndase, por el candidato Hernando de Soto, también por el candidato Aliaga. Entonces, yo creo que sí cuenta con una ventaja. Pero también me gustaría llamar la atención, como hace un momento ya lo señaló Cristian, sobre este tema que ya estamos viendo, ¿no? Sobre todo en determinados medios de comunicación, crear el cuco alrededor de catalogar a alguien como un terrorista. Entonces, sobre todo teniendo los antecedentes históricos o la historia que nosotros tenemos con Sendero Luminoso o con el MRTA, entonces creo que ya se está comenzando a ver esa campaña, ¿de acuerdo? Ya se está comenzando a ver esa campaña. No dudo que la van a utilizar el resto de las 6 semanas que nos quedan. Y habría que ver más bien cómo el candidato Castillo deslinda con esto, ¿de acuerdo? Porque durante la primera vuelta los medios de comunicación, por ejemplo, fueron muy incisivos y hasta muy duros con la candidata Verónica Mendoza, que era más bien la representante de esta izquierda progresista, ¿no? Entonces, en las entrevistas que ella tenía, no faltaba la pregunta donde le decían, ¿y tú crees que Venezuela es una democracia o es una dictadura? Por ejemplo, ¿no? Y considero que, por ejemplo, a la candidata le faltó un poco más de fuerza para poder deslindar y asustar este cuco que se suele crear el escenario peruano sobre las candidaturas de izquierda, lamentablemente. Ahora, vamos a ver cómo el candidato Castillo responda o no responda, pues, en las 6 semanas que le quedan, ¿no? Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Vos, Cristian, tenés algo para agregar o comentar al respecto? Sí, Julián, perdón, ¿podrías repetir la pregunta que me quedé con lo que estaba diciendo ese silbado? Que me olvidé la pregunta, por favor. Dale, la pregunta es si crees que de cara al balotaje, Keiko Fujimori cuenta con ventaja por ser una mujer de la clase política. Es decir, si crees que ella, al tener más contactos y más experiencia, podría lograr mejores acuerdos con las otras fuerzas políticas
en la búsqueda del apoyo electoral necesario para obtener la mayoría en la segunda vuelta. Yo creo que Keiko Fujimori va a buscar alianzas con los sectores de la economía peruana más conservadora, ¿no? Eso es lo que creo. Mantener el régimen democrático de Perú en última instancia en los últimos 19 años, comienzo del siglo XXI, es ciertos sectores de la sociedad. Hay un, digamos, ¿cómo se llama? Hay un acuerdo conservador en la prensa, en las élites intelectuales, dentro de las élites políticas. También hay un consenso conservador sostenido en el PBI. Si bien no me equivoco, del año 2001 hasta el año 2014 el PBI de Perú aumentó en 8%, ¿no? De ahí comenzó a bajar un poco. Entonces, se formó una alianza o consenso conservador de sectores de Perú, tanto del sector empresariado, tanto de las élites políticas, de que el modelo funcionaba. Entonces, esa es la base de apoyo de Keiko, ¿no? Entonces tienes a Pedro de Castillo que va en contra de todo ese orden, ¿no? Y que ha, digamos, irrumpido en el escenario nacional, ¿no? Y esto también se ha visto fortalecido porque no hay un actor que vaya a, digamos, vetar de manera importante el acuerdo o consenso conservador de los últimos años en Perú. Siempre ha habido actores, digamos, efímeros, impulsos de la ciudadanía que salvó al país. Por ejemplo, tuvimos un gobierno de facto y autoritario de Merino, por ejemplo, cuando sacaron al expresidente Parra y salió la ciudadanía, salieron los jóvenes a protestar, ¿no? Ese era como una reacción republicana, ¿no? De que nosotros queremos separación de poderes, queremos que el imperio digamos, de la Constitución, de la ley se cumpla, ¿no? Entonces, yo pienso que va a ser del enfrentamiento entre el acuerdo conservador contra cierto sector de, digamos, de provincia, ¿no? Que bien señalaba Mireya, ¿no? De aquel elector que no vota, pues, como está haciendo la ciudad de Lima, ¿no? Siempre hay un voto en contra de Lima en el interior, ¿no? Entonces, creo que ha sido eso, y yo, para cerrar, creo que Mario Vargas Llosa es el ejemplo de este acuerdo o consenso conservador, ¿no? Sobre el modelo económico, ¿no? Y creo que ese es el fuerte actual de Keiko. Y el contramovimiento de todo esto tiene a Pedro de Castillo, ¿no? Que tiene que moderarse, digamos, de cierta manera. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene algo más para decir? No, tan solo agradecerte, Julián, Rodrigo, por este espacio. Creo que es bastante importante. Además, como bromeábamos con Cristian, estamos debutando en este tipo de espacios. Entonces, te agradecemos mucho también por el interés de los seguidores de ustedes en el caso peruano, ¿no? Y en la política en realidad latinoamericana. Muy bien. Bueno, le comento al público que Rodrigo, que recién fue mencionado por Esi, por Mireya, es el que se encarga de los sistemas en Cronistas Latinoamericanos. Esta transmisión que están viendo ustedes ahora se da gracias a Rodrigo, que está detrás de las pantallas coordinando todo. No es fácil porque Rodrigo vive en Bolivia, Esi vive en Perú, Cristian y yo vivimos en Argentina,
Así que coordinar 3 horarios diferentes con 3 conectividades diferentes es un poco complejo, así que si esto está saliendo bien, en buena medida es gracias a él, y gracias también a la buena predisposición y a la preparación de los invitados de hoy, tanto Esi, Mireia como Cristian. Ha sido un gran honor para nosotros desde Cronistas Latinoamericanos tenerlos acá. Realmente para nosotros es un honor contar con ustedes para brindar esta charla a nuestros seguidores. Y bueno, esperamos que si ustedes en esta primera experiencia, en esta primera aproximación a las transmisiones virtuales, la pasaron bien. Si ustedes quieren continuar con nosotros, están más que invitados. Y si quieren, podría llegar a haber una segunda tanda, un segundo debate, un segundo conversatorio de cara a la segunda vuelta, con los resultados que aún faltan ver a principios de junio. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Les damos las gracias. Yo, Julián Álvarez Sanzones, de Cronista Latinoamericano. Agradecemos a todos los seguidores y a ellos, que han sido los panelistas de hoy, por participar de este debate y de este conversatorio sobre las elecciones de Perú de este año, de esta primera vuelta que dejó resultados, a mi entender, algo sorprendentes. Muchísimas gracias a todos y los saludamos, los esperamos para nuevas y futuras transmisiones. Muchas gracias.